Hay historias que nunca se cuentan, no porque no existan, sino porque duelen demasiado para decirlas. El abuso sexual no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja huellas. Y muchas veces ocurre más cerca de lo que imaginamos. Comencemos. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo video sobre un tema que ha sacudido a los medios de comunicación y que ya se está normalizando en el mundo general, que es el abuso sexual y que es un problema que afecta a muchas personas, ya sea de personas adultas, niños o a veces hasta jóvenes y en diferentes lugares del mundo. Esto quiere decir que el abuso sexual o estas personas que lo, lo, lo llevan a cabo no distinguen ni géneros, ni edades, ni condición social. Pero, sin embargo, muchas veces permanecen ocultos porque el silencio sigue siendo uno de sus mayores aliados. Nadie habla, nadie dice nada y por eso nadie hace. Bueno, continuamos con la explicación de qué es el abuso sexual. El abuso sexual es cualquier acto de tipo sexual que ocurren sin consentimiento. Explicamos más a profundidad. El consentimiento significa que es aceptar libremente, sin presión, sin miedo, con plena capacidad de decidir. Si alguna de estas condiciones no existe, no hay consentimiento. Eso quiere decir que hay abuso, y ya se hace sexual o ya se hace de autoridad. Hay que mirar bien lo que está pasando en cada uno de los renglones de este video. Estamos analizando qué es el abuso. Hay que entender que son tres cosas. Hay que saber que si tenemos un consentimiento, eso quiere decir que ya no es un abuso y que está aceptando libremente, sin presión, sin miedo y con plena capacidad de decidir lo que está pasando. Ahora continuamos con los tipos de abuso. El abuso no siempre es físico, puede manifestarse de distintas formas, ya sea físico, contacto sin permiso, verbal, comentarios o insinuaciones incómodas, psicológico, manipulación, opresión, digital, mensajes, imágenes o acoso en redes, abuso de poder, cuando alguien usa su posición para aprovecharse. Muchas veces estas formas se combinan y no sale. Ahora vamos a responder una de las preguntas que muchos se preguntan, muchos se hacen. ¿Por qué ocurre? El abuso no ocurre por casualidad. Estas relaciones tienen muchos factores que tienen relación con algunos de estos factores. Desequilibrio de poder, también falta de educación sobre el respeto, normalización de conductas inapropiadas y silencio social. Cuando una persona siente que tiene control sobre otra, es cuando pueden subir estos abusos. Y esto tiene un gran problema. Vamos a hablarlo a continuación. Ahora hablamos sobre el silencio de las víctimas. Muchas víctimas no hablan, no porque no quieran, sino porque tienen miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A no ser creídas, a ser juzgadas, a perder oportunidades, a enfrentar a quienes tienen el poder. El silencio no significa que no pasó, sino que algo está pasando. En el hogar, en el lugar donde es el núcleo familiar, también pasan estas cosas. El hogar debería ser un lugar seguro, pero cuando el abuso ocurre allí, el impacto es más profundo. La cercanía con las personas generales producen confusión, miedo, dificultad para denunciar. Y esto también tiene muchas repercusiones. El hogar también tiene mucho que ver con esta situación. En el colegio también se producen estos abusos. En el entorno educativo,
el abuso puede presentarse entre compañeros o desde figuras de autoridad. A veces se minimiza, pero sus efectos pueden durar toda la vida y no son fáciles de curar. En el trabajo igualmente. En el trabajo, el abuso suele estar ligado al poder. Puede incluir comentarios inapropiados, insinuaciones, presión a cambio de beneficio. Esto se conoce como abuso o abuso de poder. Ahora vamos a hablar ahora sí sobre lo que se está hablando ahorita, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están exentos de estos problemas. Ya lo vimos, en diferentes partes del mundo han surgido denuncias relacionadas con abuso de poder dentro de estos espacios. En Colombia, medios como Caracol Televisión han estado en conversaciones públicas sobre estas situaciones. Y, bueno, bien dicho, informativo, no acusativo. Estamos hablando sobre un medio que está siendo acosado o está siendo inmerso en esta problemática por ciertas personas que no se pueden mencionar acá. Ahora estamos hablando sobre las consecuencias. El abuso deja huellas profundas, como dijimos al principio, ya sean emocionales, psicológicas y sociales. No termina cuando ocurre, puede acompañar a la persona durante muchos años de sus vidas. Pero no todo es malo. Vamos a hablar sobre también otra pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Bueno, hablar del problema es importante, pero también cambiarlo es muy necesario. El abuso no desaparece solo, se enfrentan con consecuencias. Vamos a hablar sobre educación y conciencia, donde podemos abrazar la educación para atacar estas situaciones. También romper el silencio, apoyar a las víctimas, denunciar y justificar y los cambios en la sociedad que se necesitan y un mensaje breve para terminar el video. Ahora vamos a hablar sobre la educación y las consecuencias y conciencia también para la educación. Todo empieza con la educación, como lo ya hemos dicho, entender qué es el respeto, qué es el consentimiento y por qué los límites importan. Informarse también es una forma de proteger. Romper el silencio. Hablar puede ser difícil, pero el silencio solo protege al agresor. Escuchar sin juzgar puede darle a alguien el valor de contar su historia. Apoyar a las víctimas. Nadie debería enfrentar esto solo. Apoyar, creer y acompañar puede marcar la diferencia. También estamos hablando de la denuncia y la justicia. Denunciar es un paso importantísimo, no solo porque pueden buscar la justicia, sino para evitar que vuelva a ocurrir. Aunque no siempre es fácil, cada voz cuenta. Cambios en la sociedad, esto es muy importante. Las instituciones, los colegios, los trabajos deben ser espacios seguros. Prevenir es responsabilidad para todos y de todos. Y vamos a cerrar este video con una pequeña reflexión. El cambio no empieza en grandes lugares, empieza en cómo tratamos a los demás, en lo que permitimos y en lo que decidimos no callar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente, porque el silencio ya no es una opción.